Maniobra, negociación y calendario electoral. María Corina Machado impulsa la transición desde el exterior y Diosdado Cabello denuncia un supuesto complot. La reinstitucionalización de Venezuela enfrenta su primera prueba. La ONU advierte que el aparato represivo no ha sido desmontado. Por motivos de seguridad, Delcy Rodríguez y Gustavo Petro cancelan encuentro bilateral. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Ya es viernes 13 de marzo de 2026. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Con casi 9 millones de venezolanos fuera del país y gobiernos de la región presionados por la crisis migratoria, la líder opositora María Corina Machado impulsa una estrategia internacional para acelerar la transición democrática en Venezuela, pero desde Caracas, el dirigente chavista Diosdado Cabello responde con acusaciones de conspiración y un supuesto plan de atentado, elevando la tensión política en torno al futuro del país. Quique Frías con los detalles. Desde Chile, el mensaje de la líder política venezolana María Corina Machado fue más claro, directo y sincero que de costumbre. La transición en Venezuela se va a dar. No hay vuelta atrás, pero esta no ocurrirá por sí sola, será empujada por la presión de aliados internacionales, gobiernos de países afectados por la crisis migratoria venezolana. Es como la causa por la libertad y la democracia de Venezuela ha trascendido nuestras fronteras. Es una lucha y una causa de América Latina y yo diría de más allá. La Premio Nobel de la Paz 2025 recibió trato especial en Chile. Desde presidentes hasta exmandatarios conversaron con ella y escucharon sus ideas democráticas. La pregunta queda abierta. ¿Es un respaldo efectivo o simbólico? Además, ¿qué podría acarrear este apoyo? Sobre esto conversamos con Joshua Céspedes, politólogo y analista migratorio humanitario. Sí, es totalmente efectivo. Y además de efectivo, es una estrategia responsable y que se va como a buscar fundamentos o tener bases sólidas para un proceso de transición democrática en Venezuela. Recordemos que en un mundo tan globalizado como el de hoy, tener aliados que apoyen a tu causa es imprescindible. De la misma forma que el chavismo tuvo aliados y se aseguró de transformarse en un problema colectivo para la democracia latinoamericana, la oposición venezolana. La alineación de todos los vectores, no solamente de los ciudadanos, de los políticos, de actores económicos, financieros, energéticos, todo el mundo que quiere lo mismo. Una Venezuela que pueda avanzar a una nación democrática, con Estado de Derecho, con reglas claras que se cumplan, a la cual entonces vendrán grandes inversiones y podrán regresar millones de nuestros compatriotas. ¿Cómo se haría este respaldo así como para verlo materializado? O sea, lo vamos a ver tanto en temas legales con reaperturas de embajadas, consulados, como también en el espaldarazo que este tipo de gobiernos den a empresas, a ciudadanos, a que vean a Venezuela como, vamos a ponerlo en términos simples, como un destino turístico, como un destino de inversión. Machado, criticada por sus adversarios debido al filo en sus afirmaciones y la transparencia de su carácter, criticó implícitamente las recientes posturas del gobierno de España a favor del régimen chavista, ahora conducido por Delcy Rodríguez. España en Europa ha sido el vínculo fundamental con América Latina y nosotros habríamos aspirado que tuviese el liderazgo en esta materia y lamentamos que no haya sido así. Vienen horas decisivas, cada gobierno tomará su decisión, si está del lado del crimen o del lado de la justicia, del lado de la tiranía o del lado del pueblo de Venezuela. El chavismo se ha transformado en un problema que trasciende las fronteras, ¿no? Desafortunadamente, el Estado venezolano con el chavismo se aseguró de convertirse en un problema regional y lo hizo a través de, el uso indiscriminado de la renta del petróleo, que llegó en cascada a todos sus aliados regionales, dinero que igual llegó a España en cierta medida y financió en muchas ocasiones a grupos políticos, a personajes políticos, como es el caso de Zapatero, como es el caso del partido de Podemos, y por qué no, una importante red que hoy sostiene al gobierno español y al PSOE.
Mientras tanto, en Caracas, el vicepresidente del PSUV y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, sigue dirigiendo ataques de descrédito contra Machado. Sin pruebas, advirtió que dentro del movimiento opositor se fragúa un supuesto ataque contra el liderazgo opositor. Que hay una conspiración en marcha dirigida por Julio Borges, alias El Cejón, Carlos Ocarí, alias Conflé con Agua, y el pequeño traidor de Juan Pablo Guanipa contra María Corina. El Cejón y Conflé con Agua le dijeron a Juan Pablo Guanipa que publicara una encuesta falsa donde ponen al pequeño traidor con unos puntos positivos para ser candidato presidencial. La transición venezolana comienza a discutirse cada vez más fuera del país, así como casi 9 millones de sus ciudadanos escaparon de él por una crisis que parecía en años anteriores no tener freno. En este contexto, María Corina Machado juega astutamente en el tablero de ajedrez, siguiendo los consejos que el gobierno estadounidense tiene para recuperar a Venezuela, un gigante desmayado. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Conectamos con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible en todas nuestras plataformas digitales. Delcy Rodríguez gobierna desde Caracas. María Corina Machado conquista apoyo internacional. Pero en este tablero de ajedrez, Estados Unidos también mueve piezas. Pero para ti, ¿quién es el peón y quién es la reina? Tu opinión cuenta, escribe tu respuesta en los comentarios. Te leemos. 12 meses para las elecciones y casas de quinta generación vigilando. La transición venezolana empieza a tomar forma. El senador estadounidense Rick Scott afirma que el país podría celebrar comicios libres en menos de un año, mientras el Comando Sur de Estados Unidos despliega aviones F-35 en lo que muchos interpretan como un mensaje directo a las Fuerzas Armadas. Génesis Pérez nos amplía esta información. El senador republicano por Florida, Rick Scott, aseguró que el país podría entrar en un proceso electoral antes de 12 meses si se liberan los presos políticos y se abre una verdadera competencia presidencial. Pero mientras se habla de urnas, el mensaje más contundente no está llegando desde la diplomacia, sino desde el aire. Esta semana, el Comando Sur de los Estados Unidos difundió imágenes de un patrullaje militar frente a las costas venezolanas con 2 caza F-35 Lightning, un avión de vigilancia marítima Boeing P-8 Poseidón y un cisterna Boeing KC-46 Pegasus operando cerca de La Guaira, la puerta aérea de Caracas. Oficialmente, Estados Unidos está marcando el perímetro de la transición. Creo que Diosdado y Vladimir van a sufrir la presión alrededor de esto y podrán terminar siendo capturados también, o entregándose, o exiliándose. Creo que ellos no podrán tan fácil seguir, porque lo más importante es tener el mando de la Fuerza Nacional Bolivariana, que hoy no lo tiene, que hoy solo lo tiene, hasta el momento, el régimen. Y soltarlo va a ser muy complicado. El patrullaje aéreo funciona como una advertencia preventiva frente a cualquier intento de alterar el proceso desde sectores del viejo aparato del poder, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas que durante años sostuvieron al chavismo. En otras palabras, mientras se abre el calendario hacia unas posibles elecciones en un año, el mensaje estratégico ya está sobre el cielo venezolano. Hoy es muy difícil que se quede el régimen y que suba un Diosdado, o suba un Vladimir, o suba un nuevo, sin que haya elecciones y sin que haya elecciones libres como tal. La situación aquí es que el régimen ya tiene la mayor presión, tanto así que el aliado principal, que es Petro, le pusieron presión también. Y en términos militares, no hay otra opción. Pero el mensaje no solo está dirigido a los cuarteles, los sobrevuelos también funcionan como una señal de seguridad hacia la población venezolana, una demostración visible de que se están atacando todos los frentes posibles para garantizar el cumplimiento del proceso político. El movimiento ocurre mientras Washington reabre relaciones con la administración interna de Delcy Rodríguez, quien busca consolidar la cooperación energética y de seguridad con la Casa Blanca tras la caída de Nicolás Maduro. Sin embargo, desde el Congreso estadounidense, el tono es menos conciliador.
Scott advirtió que si Rodríguez realmente quiere demostrar cooperación, debe liberar de inmediato a todos los presos políticos, recordando que más de la mitad sigue tras las rejas pese a la anunciada ley de amnistía. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. La reinstitucionalización de Venezuela entra en su primera gran prueba. Mientras la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advierte que aún opera la estructura que permitió persecución política y graves abusos, el proceso para designar al fiscal general y al defensor del pueblo podría marcar el inicio de una reforma del sistema de justicia o confirmar que nada ha cambiado. Juliana Palmar con el reporte. La Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que la maquinaria legal e institucional que permitió graves violaciones de derechos humanos en Venezuela sigue operando. En este contexto, el proceso para designar al nuevo fiscal general y al defensor del pueblo adquiere un peso determinante y evaluar si el sistema avanza hacia la reinstitucionalización del sistema de justicia o si se mantiene la misma estructura que durante años facilitó la persecución política y la impunidad. El contexto que actualmente atraviesa Venezuela puede representar una oportunidad para que finalmente prevalezca el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas, y con base en ello, caminar hacia la reconciliación nacional. La misión entiende que es un momento para aumentar el apoyo, acompañamiento y escrutinio internacional, no para disminuir la tensión. El pueblo de Venezuela no merece menos, los miles de víctimas venezolanas y de otras nacionalidades así lo requieren. El informe también pone el foco en la continuidad de actores dentro del poder, al señalar que funcionarios previamente identificados como responsables de crímenes de lesa humanidad aún ocupan cargos en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad, lo que plantea dudas sobre la posibilidad real de rendición de cuentas dentro del propio aparato estatal. Cuando la misión de la ONU afirma que la estructura represiva no se ha desmontado aún, eso es un diagnóstico bastante complejo para lo que es una reforma o una transición política. Porque si el aparato represivo sigue intacto, ¿verdad? Eso se comporta como un seguro de vida para el régimen autoritario todavía, es decir, los que gobiernan todavía. En ese contexto, Foro Penal ratificó que la designación del nuevo fiscal general y el defensor del pueblo es un paso importante para la reconstrucción del país y garantizar el cumplimiento de la Constitución, mientras que las expectativas crecen ante el proceso de postulaciones que vence este viernes. A la vez, la organización refleja que aún quedan 508 presos políticos y la Asamblea Nacional asegura que en el marco de la amnistía se han otorgado 7.727 libertades plenas. Estamos a prueba, se está poniendo a prueba al país entero, se está poniendo a prueba a las instituciones y a quienes están en el poder. Con esta elección de fiscal general, de defensor del pueblo, vamos a demostrar si ciertamente hay un ánimo de reconstruir al país desde la verdad, desde las normas y desde el respeto a la Constitución, o si vamos a seguir otorgando cargos a personas por el simple hecho de que son leales a tal o cual proyecto político. Eso es lo que vamos a definir en este momento. Vamos a ser sumamente exigentes con su desempeño. En paralelo, la Corte Penal Internacional concluyó que no existe base razonable para investigar las sanciones de Estados Unidos como crímenes de lesa humanidad, lo que representa un revés para la estrategia impulsada por el gobierno venezolano. El tribunal descarta abrir un proceso en esa dirección y mantiene el foco de la justicia internacional en las investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por actores estatales venezolanos, lo que demuestra la necesidad imperativa de reinstitucionalización del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Seguimos con Impacto en 60 segundos, el espacio donde te contamos las noticias más relevantes del momento, rápido, claro y directo. En solo un minuto te ponemos al día. Reunión entre Petro y Delcy cancelada por motivos de seguridad. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, canceló por motivos de seguridad
su primer viaje internacional a Colombia, donde tenía previsto reunirse con el mandatario Gustavo Petro en el Puente Internacional Atanasio Girardot, conocido como Tienditas. El encuentro, que ya contaba con logística desplegada en los puentes fronterizos, tenía como objetivo abordar temas críticos de cooperación, narcotráfico y la compra de gas venezolano. Antes de la suspensión del encuentro bilateral, el presidente neogranadino mantuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien le deseó suerte en la reunión que mantendría con Rodríguez para la nueva etapa de relaciones. Fiebre amarilla en Venezuela. Sociedad de Infectología insta a la prevención y vacunación. Ante el reporte de 7 nuevos casos de fiebre amarilla en lo que va de 2026 y la confirmación de fallecimientos ocurridos en 2025, la Sociedad Venezolana de Infectología y el Ministerio del Poder Popular para la Salud intensificaron las alertas sanitarias dentro del 70% del territorio nacional considerado endémico, especialmente en corredores ecológicos donde el virus circula de forma selvática. Los especialistas reiteraron el llamado a la vacunación, recordando que una sola dosis aplicada a partir del primer año de edad brinda inmunidad de por vida, aunque con restricciones para personas inmunosuprimidas. Ante el brote regional que afecta a Sudamérica desde 2024, las autoridades insisten en reforzar la cobertura de vacunación y mantener medidas de protección personal para frenar la propagación de esta enfermedad viral hemorrágica. Amigos, y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Agradecemos su sintonía y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de www.impactovenezuela.com y @ImpactoVE en redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y, por supuesto, comentar. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes.